viviendo en su interior. O sea que, en últimas, nosotros somos solamente facilitadores, pero nosotros no tenemos prácticamente respuestas para ustedes, porque las respuestas tienen que vibrar en su ser interior y tienen que vivenciarse en el ser interior de ustedes, ¿sí? Porque si no, entonces no es un conocimiento. Claro, a uno le sirven los libros, todos nos alimentamos de eso, pero lo que cuenta realmente es el desarrollo del alma, el desarrollo de nuestra conciencia, que nosotros lo entendamos desde nuestro interior, ¿sí? Entonces hay muchos aspectos que ustedes lo van a percibir durante las reuniones que pueden parecer como normáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la escuela no es que tenga normas. Por ejemplo, la presentación de hoy, la lectura, ustedes van a notar que es una lectura un poco más profunda, es un poco rompedora porque rompe muchos paradigmas. Entonces, de alguna forma, a veces uno dice como que no lo entiendo, no importa. No importa porque el entendimiento tiene que ser desde adentro y con el tiempo a veces es que se va dando ese discernimiento, a veces es una experiencia lo que nos da a nosotros la posibilidad de entender algo que antes no podíamos entender con nuestra mente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ténganse paciencia, porque este es un proceso para aquellos que quieran continuar y que quieran solicitar ya el alumnado, es un proceso que dura toda la vida, toda la vida. Esto no, como dicen, no hay meta. La meta es el mismo camino, ¿sí? Entonces empieza uno a caminar, a caminar. El día que uno diga, llegué, ese día está uno cristalizado porque entonces no sigue un crecimiento. Y eso es imposible. En un proceso espiritual no puede haber estancamientos. Siempre hay que estar en un crecimiento de fuerza en fuerza y de magnificencia en magnificencia. Entonces, de todas formas, sí es bueno lo que tú acabas de decir, Javier, porque pues si lo quieren, si quieren dar el tema, bienvenidos, nos dan el tema. Igual, pues entonces nosotros miramos a ver si tenemos la necesidad hay veces de buscar más información, qué sé yo, o solamente interiorizándolo, podemos darle la respuesta. Entonces ya depende de cada uno. Gracias, Javier. María, entonces vas a hacer la lectura. Sí. Y bienvenidos todos quienes están hoy con nosotros, Tania, Duba, Guillermo desde Argentina, María Laura, Andrea, y el que me acaba de levantar la mano, que no sé cuál será su nombre. ¿Cuál? ¿Mi A2? Mi A2. A ver. Ahora. Espera. ¿Cuál es tu nombre? Estás en mute, lo pusiste en mute. Ahora. Hola. Yo soy Guillermo de Argentina. Lo que pasa es que me conecté con la computadora y el celular. Ah, bueno. Listo, pues, listo. Bienvenido, Guillermo. Claro, pero ya salió el nombre de mi celular, claro. A2, bienvenido. Claro. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer una lecturita inicial y después entonces de corazón un compartir y un intercambio de experiencias y preguntas si las hay, en fin. Vamos a compartir esta noche un capítulo del libro La enseñanza elemental de la Rosacruz Moderna, el capítulo 18, comportamiento de vida y vegetarianismo. No, María, no era de espiritismo, qué pena. Es que tenemos dos ediciones diferentes, María Es y que yo. tenemos dos ediciones. Entonces lee esa. Está bien. Listo. Bueno. Dice que hemos explicado que la manifestación humana actual es contraria a la naturaleza y que por esta razón nuestro templo humano debe ser destruido y reconstruido en 3 días, tal como lo expresa Jesús el Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 2, cuando dice que alude a su resurrección en el tercer día. Aquí se hace referencia a los 3 procesos que deben ser llevados a cabo en 3 periodos. Como cada periodo se subdivide en 7 aspectos, se habla de 3 círculos séptuples.
En el primer círculo se realiza la demolición del templo de la estructura corpórea de la naturaleza y la reconstrucción de un nuevo templo. Se trata de hecho de la revivificación de la estructura corpórea original. Es lo que se llama el renacimiento de agua y de espíritu, de agua viva. Cuando se hace referencia al agua viva es la sustancia fundamental y original y del verdadero Espíritu Divino. Usted comprenderá que la nueva construcción depende de ciertas exigencias, tal como ocurre también con la demolición. Esto es perfectamente lógico. Usted debe considerar sobre todo que no se trata de la destrucción de lo que ya está muerto o arruinado, sino de lo que vive, de lo que es dinámico, de lo que es animado, de lo que está habitado por un ser alma, lo que llamamos el yo. A veces hay que destruir lo que durante generaciones ha sido objeto de un tremendo cultivo, muchas veces incluso de un cultivo esotérico. Cuando una persona caída en el arroyo es llamada a regenerarse, todos comprenden la necesidad de ello. Pero una persona culta en sentido general o esotérico se subleva vivamente cuando se le impone dicha exigencia, ya que se encuentra en la ilusión de que su esfuerzo cultural es ya una regeneración. Pero la condición fundamental para cualquier desarrollo espiritual verdadero, o más correctamente, para la verdadera manifestación espiritual, es la destrucción de todo lo antiguo. Y por esto la Rosacruz da este lineamiento. Así surge una pregunta en el candidato a la vida nueva. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Muchos suponen que este comportamiento es una determinada actitud del pensamiento. Su modo de pensar les conduce a un determinado grupo, a una asociación. A la luz de lo que ya hemos podido explicar con respecto al camino de la liberación, no les será difícil darse cuenta lo estrecha y errónea de tal concepción. Si el simple hecho de pertenecer a una de las innumerables iglesias fuese prueba de un comportamiento de vida, entonces habría millones de verdaderos cristianos. Existen muchas filosofías, miles de ideas brillantes con las que usted puede extasiarse, y muchos poseen magníficos libros y un pensamiento extraordinario. Hay también muchas personas que saben mucho de la enseñanza de la Rosacruz, disponiendo por ello de temas interesantísimos para una conversación. Si el comportamiento propuesto por la Escuela de la Rosacruz pudiera llevarse a cabo solamente con una actitud del pensamiento, el número de alumnos aumentaría en muy poco tiempo. Y nos queda por saber si entre los que hoy se dicen alumnos, algunos no se alejarán a medida que las circunstancias de la nueva era se presenten con toda claridad y no puedan permanecer a la expectativa, ya que serán colocados forzosamente ante el dilema, aceptar o rechazar. La literatura, los cursos y las conferencias de la Escuela de la Rosacruz han alcanzado a lo largo de los años a muchas personas de entendimiento amplio y de corazón ardiente, capaces de comprender y sentir el valor de los diversos aspectos de nuestra filosofía y que, sin embargo, no están con nosotros porque no quieren aceptar las consecuencias que de ello resultan. Existen también quienes suponen que ese comportamiento se relaciona exclusivamente con cierta moralidad, con cierta actitud emocional, excluyendo el comportamiento del pensamiento. Tales personas son continuamente víctimas de emociones e impresiones descontroladas. Hoy están entusiasmadas, mañana están en oposición.
hoy no pueden vivir sin la escuela y mañana serán las primeras en abandonar la obra. Son muy fuertes en el pro, pero aún más en el contra. Y finalmente, hay quienes piensan que ese comportamiento se limita a un aspecto material. El pensamiento y los sentimientos cuentan poco o nada para ellos. Estas personas caen fácilmente en una rutina de la que difícilmente se liberan, pues se aferran a cierta visión que ellos mismos se han creado con respecto al trabajo de la escuela. Cuando el progreso del pensamiento, la evolución de las normas sentimentales o las líneas directrices que la escuela recibe de la jerarquía requieren diferentes actitudes o diferentes modos de actuar, esta categoría de personas crea muchas dificultades. El correcto comportamiento se distingue por 3 características. Primero, el sostenido por el pensamiento. Segundo, el justificado por el sentimiento. Y tercero, es demostrado por el acto, por la aceptación de las consecuencias. Reconocemos aquí el triángulo de la verdadera francmasonería. Todo lo demás no deja de ser un engañarse a sí mismo e inclusive una pérdida de tiempo. La esencia de la escuela exige la veracidad y la seriedad. Consecuentemente, en una obra como la presente, es necesario explicar algunos aspectos del comportamiento del alumno. En la escuela espiritual hierofántica se trata de destrucción y de reconstrucción, de un descenso y de un ascenso. Por un lado, se trata de un desprendimiento y una disolución por la muerte según la naturaleza. Por otro lado, de una revivificación y resurrección, de un nuevo despertar en la naturaleza divina. Esos 2 procesos se interpenetran, dependen uno del otro, puesto que el hombre es consciente en la naturaleza del pecado. La dialéctica debe hacer posible la ascensión a la naturaleza divina mediante el descenso de la antigua naturaleza. Teniendo en cuenta que no se trata de destruir algo sin vida, vacío e inhabitado, hay que aplicar un comportamiento racional, o con otras palabras, un comportamiento gnóstico-científico para vencer todas las resistencias de la antigua naturaleza. Hay evidentemente muchas resistencias, tareas y exigencias sobre las que el alumno debe reflexionar, que debe afrontar con el nuevo comportamiento. Estas resistencias pueden ser vencidas porque la fuerza de la jerarquía está siempre presente para ayudar. Entre las numerosas resistencias y evidentes, las que comprendemos y rompemos de modo positivo para después no pensar más en ellas. Algunas resistencias son un poco más difíciles de vencer, contra las que el alumno debe luchar continuamente, sobre las cuales oye hablar sin cesar y sobre las que debe reflexionar constantemente. Hay también resistencias y exigencias en el camino, de las que el alumno se libera de una vez, como de un solo golpe, porque se presentan claramente al pensamiento, se siente la necesidad de vencerlas y porque el camino es tan intensamente deseado que se recibe la fuerza necesaria para tomar las disposiciones elementales y ponerlas en práctica. Entre las resistencias cuya inmediata eliminación está al alcance del hombre se encuentra el consumo de alimentos cárnicos o tabaco o consumo de alcohol y demás narcóticos. La escuela coloca al candidato ante algunas condiciones de reforma de vida en el campo de la alimentación y de los estimulantes, en concreto una alimentación vegetariana, la abstención del tabaco, del alcohol y de otros narcóticos, así
como la abstención del uso de prendas de pieles de cuero y plumas. La escuela sabe que estas condiciones no bastan para alcanzar un desarrollo espiritual. No obstante, constituyen una base indispensable para cada candidato que quiere recorrer el camino. Tal candidato las encontrará lógicas y evidentes. Cuando alguien tropieza con una condición tan obvia, frenado por cierto temor, se hace evidente que su esfuerzo venidero con vistas al proceso del renacimiento nunca pasará de una vaga ilusión. El vegetarianismo, con las consecuencias que implica, es algo fundamental para el candidato en el camino. La explicación de nuestro punto de vista sobre la cuestión del vegetarianismo es suficiente, a veces, para alejar a muchas personas. Se sabe que la alimentación y los estimulantes mantienen el cuerpo en cierto estado. El núcleo de toda alimentación se compone de fuerzas de luz, de vibraciones diferentes, conocidas bajo el nombre de vitaminas. Estas combinaciones de fuerzas de luz están omnipresentes en todos los planos del espíritu. Por lo tanto, debería ser posible mantener nuestra vida armoniosamente con la asimilación de estas fuerzas. Sin embargo, sabemos que este no es el caso. Estamos obligados a alimentarnos con las combinaciones de fuerzas de luz o vitaminas mezcladas con materias y fuerzas orgánicas, ya que nuestro cuerpo no está capacitado para alimentarse exclusivamente de combinaciones de vitaminas como elementos constitutivos. También son necesarias las fuerzas etéricas, las cuales son aportadas por el cuerpo vital. Además, las fuerzas aurales son recogidas por el cuerpo del deseo y las fuerzas mentales son atraídas por el poder del pensamiento. Finalmente, los elementos materiales densos son indispensables para la construcción y mantenimiento de nuestro cuerpo material. Están presentes en nuestros alimentos en forma de proteínas, grasas, sales minerales, etc. Lo importante es saber, en primer lugar, si usted desea emprender verdaderamente el proceso de regeneración. Si no es este el caso, puede continuar tranquilamente en su estado actual, ya que un cambio en su manera de alimentarse no tendría ningún sentido. La muerte es inevitable, con o sin vegetarianismo. Nuestros abuelos y tatarabuelos llegaron a veces a centenarios comiendo tocino y carne de cerdo. El alcohol y la nicotina tampoco les serán demasiado perjudiciales si no hace un uso exagerado de ellos. La alimentación moderna mantiene la cristalización en equilibrio, o por lo menos la hace avanzar lentamente. Si consciente e interiormente desea la salvación del mundo y de la humanidad, el problema del alimento se volverá actual para usted. Y entonces es lógico que busque una alimentación que no se oponga al proceso del renacimiento. Incluso la deseará espontáneamente como algo evidente. Por esto, por ejemplo, el vegetarianismo no es mencionado en la Biblia, o muy poco y de forma soslayada. Hay que ennoblecerse para ello. El vegetarianismo por sí solo no es liberador. No es más que un cambio de acentos. Si usted tiende hacia la verdadera vida espiritual, la purificación de la sangre natural es una necesidad. La purificación espiritual de la sangre y su depuración natural deben ser simultáneas. En todas las religiones
siempre se realizaron esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, siempre se hicieron concesiones en favor de la masa, limitándose a periodos o días de ayuno. También en el cristianismo, por ejemplo, por esta razón, la iglesia protestante fue mantenida, en la religión protestante fue mantenida ciertas prácticas de ayuno hasta la mitad del siglo XVIII. Pero los verdaderos servidores de Dios, es decir, los que conocen el porqué de las prescripciones en el campo de la alimentación, comprendieron que no podía existir ninguna concesión a este respecto. Los esenios, de cuya orden procedía el Maestro Jesús, eran vegetarianos, pues conocían el alma de las cosas y la unidad de toda vida. Usted debe comprender de manera totalmente distinta el consumo de pescado y de vino a que se hace referencia en la Biblia con respecto a Jesús. Los relatos referentes a esto solo pueden ser comprendidos de manera correcta desde el punto de vista esotérico. El que busca la purificación espiritual de la sangre, pero descuida la purificación química elemental, se asemeja profundamente al místico, quien a pesar de todo está encadenado a la materia densa, sufriendo las consecuencias de ello. El cuerpo animal y la sangre animal contienen, además de las fuerzas etéricas y las fuerzas aurales, otras fuerzas que están todavía por encima de estas, las cuales son fatales para el cuerpo humano. Lo atan a la tierra y aumentan su resistencia con respecto al cambio. Es pues del todo comprensible que la espiritual coloque a sus alumnos ante la del mismo. Se debe ser cuidadoso con el vegetarianismo extremo porque puede ocasionar estados extremadamente sensitivos. Para paliar este inconveniente, algunas escuelas esotéricas permitían beber a veces un poco de alcohol o fumar unas veces. Para nosotros, sin embargo, un plato de legumbres de vez en cuando puede producir el mismo efecto. Así que hasta aquí la lectura de este capítulo. Y como dijimos al comienzo, ¿no? Son bienvenidas las inquietudes que hayan podido surgir, preguntas que tengan de ahora o de antes, porque algunas lecturas coinciden en ciertos puntos, ¿no? Así que bienvenidos. Y no sé, Henry, si quieras... No, por ahora no. Y sin temores, aquí estamos todos como amigos y no hay pregunta pequeña o más grande o sin importancia o más importante que otras. Todas son parte de ese proceso de comprensión interior que hace parte, ¿no? de ese proceso de discernimiento. Yo estaba pensando en la frase esa que dijo Jesucristo, ¿vio? Que decía que no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale, ¿no? ¿Cuál sería el significado realmente de esa frase? Cada frase, o el aspecto bíblico como tal, se dice que tiene diferentes formas, 7 claves diferentes de percibir, en general 7 grupos diferentes. Entonces, como el espectro del arco iris, que tiene 7 diferentes colores, entonces de acuerdo a cada color puede haber una interpretación, ¿no? Por supuesto que lo que entra en nosotros en ocasiones, pues lógicamente no nos contamina como tal, en el sentido de que si estamos protegidos, si estamos haciendo un proceso, pero en este caso
cuando habla, no es lo que entra, sino lo que sale. Al menos como lo percibo, tiene que ver es más con las actividades superiores, ¿no? Aunque las actividades superiores también nos afectan, porque si nosotros estamos en medios que son, digamos, los tóxicos, pues también nos van a afectar, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros a veces tenemos pensamiento crítica y eso puede ser mucho más nocivo que otros aspectos. El exceso de intelectualismo puede ser mucho más nocivo que una dieta animal, por ejemplo. Entonces, cuando aquí se está hablando del vegetarianismo, se está hablando es porque nosotros estamos consumiendo ahí unas fuerzas que no nos permiten realizar un cambio a largo plazo dentro de nuestra estructura. La lectura decía de los obstáculos que nosotros tenemos, ¿no? Las resistencias era que decía la lectura. Entonces, hay diferentes tipos de resistencias. Cuando nosotros consumimos la carne, estamos alimentándonos, vamos a poner un ejemplo que científicamente más o menos nosotros lo sabemos. En el momento en que el animal lo van a matar, él sufre un estrés muy grande, además de la tristeza porque es un ser. Entonces, en ese momento comienza a desarrollar un fluido hormonal que va directamente a su sangre y a la estructura atómica corporal. Y eso es lo que nosotros vamos a consumir cuando nos consumimos la carne, ¿sí? Y eso es muchas veces lo que produce inclusive lesiones adversas como por ejemplo la artritis, para darles un ejemplo. Entonces, y podríamos dando otro ejemplo, pero hay otro tipo de fuerzas que tienen los animales, tienen es un espíritu de grupo, ellos no tienen un espíritu individual. Entonces, ese tipo de fuerzas, a nosotros desde adentro estemos, porque tenemos que vencer una inercia en un proceso de liberación. Y ese proceso de inercia, tenemos esa fuerza, lo tenemos es en nosotros mismos. Es que nosotros tenemos las fuerzas que nos obstaculizan. Entonces, nosotros tenemos que vencer esas fuerzas. Y esas fuerzas inicialmente están en la sangre. ¿Por qué decimos que ente? Porque durante, digamos, este proceso que ustedes están llegando como miembros, nosotros les vamos a mostrar un poco en qué consiste en entrar un poco más en el campo de fuerza, ¿no? Para que ustedes lo perciban fuera, como les dijimos desde la pasada presentación. Pero como el alma tiene diferentes estructuras es el alma sangre. Y lo primero que nosotros, y por eso habla, las resistencias más sencillas que hay que romper, es por ejemplo el vegetarianismo, porque es de lo más fácil y están conectadas un poco con la sangre. Después tenemos que ir un poco más hacia adentro y hacia adentro vamos a encontrar otro tipo de fuerzas, como las fuerzas que esas las tienen también los animales. Dentro del sistema endocrino, lo que está dentro del sistema nervioso, ¿sí? Ahora, ustedes a lo largo del tiempo van a encontrar en algunos servicios, en muchos aspectos, la importancia de no juzgar. Nosotros, que dice eso casi que es literal, ¿no? No es lo que entra, sino lo que sale. Nosotros nos enfermamos más por odios, por celos, por cólera, por espíritu de contradicción, por crítica, que por el mismo vegetarianismo, porque eso no, sí, o sea, con eso nosotros no estamos negando que eso sea una realidad. O sea, tenemos que cuidarnos, es un proceso homeostático de adentro y de adentro hacia afuera. Ahora, nosotros podemos aislar, o sea, hace un tiempo podían hacer un proceso espiritual y 5 en el Himalaya o en alguna montaña de Francia, en los Pirineos con los cátaros, lo hacían. Hoy en día no tenemos esa posibilidad, lo tenemos que hacer en una vida constante, en un compartir con toda la naturaleza. Entonces, no nos podemos aislar. Y como no nos podemos aislar igual, tenemos que cuidarnos. No podemos estar, por hecho, estar en un proceso espiritual y considerando que solamente es lo que sale
de nuestra boca hacia afuera o sale de nuestros pensamientos, sino también de los entornos, porque hay entornos que ustedes lo saben muy bien, son realmente tóxicos y hay veces es sano guardar ciertas distancias. Poner un ejemplo inclusive, y no es, esto no es en ambientes tóxicos. Por ejemplo, con respecto a si uno toma la decisión de eliminar el alcohol y uno tiene un grupo de amigos, va a estar la inercia. La inercia va a estar cuando uno está en la reunión con ellos y le dicen, no se va a tomar un whisky, no se va a tomar. Y uno les dice, no, yo no quiero. Entonces empiezan el bullying y empiezan a hacer chistes y a molestar. Y esa es la forma como a uno, porque si uno es débil, entonces uno dice, no, pues me voy a tomar el después nunca existe. ¿Sí? Entonces, esos hornos son los que generan inercia. ¿Sí? Siempre nos van a generar inercia cuando nosotros querramos cambiar. ¿Sí? Entonces, es un proceso, pero nosotros lo vemos, es tan nocivo lo que entra como lo que sale. No sé, María, si tengas algo que... Sí, no, yo creo que quedó realmente bien explicado y sobre todo eso, ¿no? A veces solamente tenemos en cuenta lo perceptible, ¿no? Lo que ingerimos físicamente, pero están esas fuerzas y otras cosas que son un poco más nocivas, como decía Henry, ¿no? Y que debemos ser cuidadosos con a veces. De un lado leía que a veces uno es como, ¿me entiendes? O sea, esa parte astral es como un perro que se revuelca en el lodo, ¿no? A veces tenemos mucha más contaminación interiormente que pueda causar, digamos, el comerse un pedazo de pollo. Lo que pasa es que cuando estamos necesitamos desatarnos, despegar, entonces a veces cuesta mucho el no poder hacerlo por esas fuerzas que nos siguen atando debido a esas energías que vienen inherentes a lo que se consume, ¿no? Javier, creo que... y Luis. Luis tiene la mano. Luis, José, no. Es José. Pero, porque Javier no hace ya. Listo, Javier. Entonces, vamos con Javier y luego pasamos con José. Listo. Muy bien, muchas gracias. Ese tema de los cambios alimenticios es un tema que se la trae. Es un tema muy extenso, sí, pero muy importante. Muy importante. Nadie debería desconocer en la actualidad que muchas enfermedades entran por la boca masticando. Muchos de los problemas de salud son problemas alimenticios. Y cuando se habla de carne, hay una gran cantidad de enfermedades que son provocadas precisamente por la carne. Ejemplo, en los países nuestros, latinoamericanos, ya se consume mucha carne de cerdo de los campesinos, con un riesgo tremendo de ciertos parásitos, ¿verdad? Como la chistocercosis. Pero yo lo que pienso, yo ya tuve la experiencia de haber practicado el vegetarianismo, es estrictamente la dieta ovo-lacto-vegana. En algún momento leí alguna literatura y es un aspecto que se cita muy por relación con las razones de la dieta vegetariana y que es una razón muy espiritual de no causar dolor. Cuando cualquiera de nosotros que vaya a un rastro, bueno, es como se conoce aquí en Costa Rica, donde matan al ganado vacuno, parte el alma, la forma en que es sacrificado. Por eso los judíos desarrollaron una cabapa para matar sin dolor. Pero igual pasa con la industria avícola.
la forma en que son procesadas esos animalitos, y la razón de eso es sencillamente porque hay una demanda alimenticia. Entonces, no causar dolor debe ser una razón. Pero esto me lleva a otra consideración, de que asumir una dieta vegetariana debe ser algo que nazca de un reconocimiento interior, que no debo hacerlo, y no de una imposición externa. Igual sucede porque es muy relacionado con el ayuno. Yo en algunos momentos, cuando he tenido algunos problemas, he tenido que practicar lo que llaman el ayuno intermitente. Y la verdad que uno se siente muy bien. Uno se siente un montón de parámetros de la salud que le varían a uno con el ayuno. Pero ese ayuno es efectivo cuando uno lo hace por un convencimiento propio, interno. Bueno, esto yo tengo que hacerlo, tengo que hacer una dieta de 3 días o 8 horas de alimentación y otras 12 horas de abstinencia. Ahora bien, en algún momento recibí estas, creo que de corriente teosófica, en relación con esto del dolor, que decían que el consumo de pescado no era problema, porque el pescado, por ser un animal de sangre fría, no sentía dolor en la forma en que era capturado. En cambio, los bovinos, qué sé yo, los caprinos, esos sí sienten dolor en el momento en que se va a consumir su carne para prepararla. Pero la verdad es que solo beneficios tiene. Ser vegetariano solo beneficios trae. Ahora, ¿cómo hacerlo? Se debe hacer de una manera rigurosa, a partir de hoy, no más chuleta, ¿verdad? Todo eso, o irlo haciendo progresivamente. ¿Y por cuánto tiempo? Porque es que también, ¿verdad? El ego es malvado, ¿verdad? El ego lo engaña a uno, y creer que uno está caminando hacia cierto camino, y lo que está es soñando que está caminando. Muchas gracias. No, gracias a ti, Javier. Es muy lo que tú dices, y hay muchos aspectos ahí de los que tú has, que vamos a tratar de complementar. Tú dijiste todo es muy veraz. Y muchas gracias, sobre todo esa parte donde dices que tiene que ser de adentro hacia afuera. Nosotros cuando hacemos esto, lo hacemos es para desarrollar discernimiento interior, no para crear normas ni dogmas, porque si no, entonces nos quedamos solamente en la letra, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo de, o sea, las vivencias que hemos tenido, y creo que María también las ha tenido. Yo tengo algunos excompañeros del lectorio, que ellos en su momento, mientras fueron alumnos, fueron vegetarianos, y se salen de la escuela y vuelven a comer carne. Y eso no es lo que busca la escuela. ¿Sí? Porque entonces decimos, no, voy a volver vegetariano porque la escuela me dice que me vuelvo vegetariano. Y eso casi que impuesto. ¿Sí? No, eso es el objetivo. Por eso nosotros lo tratamos ahora desde miembros, porque la idea es que ustedes vayan tomando conciencia que implica estar en un proceso espiritual. Es un proceso, tú lo acabas de mencionar, Javier, no puede ser, hay gente que de un momento a otro se vuelven vegetarianos. Yo creo que todos los que nos hemos vuelto vegetarianos lo hemos hecho en un proceso, ¿no? Que va uno y conoce un restaurante vegano, va después 2 veces y comienza a ir uno constitucionariamente, y entonces empieza un proceso, como lo decía Laura, de estudio antiguo y de construcción de lo nuevo. ¿Cómo es que ese proceso? Porque ustedes van a escuchar constantemente a Rosa Cruz que dice, no hay espacio vacío. El vacío no existe como tal. Siempre está lleno de... Entonces, en la medida que nosotros nos vayamos vaciando, la fuerza y el otro es el que se va imponiendo, se va manifestando.
estando en nosotros. Entonces, estos procesos de vegetarianismo, de ausencia de alcohol y ese tipo de cosas que son activas como para la sociedad en cierto sentido, pues se vuelven evidentes y se vuelven fáciles. Si es un proceso que se vuelve muy complicado, seguramente es porque uno no está preparado. Ahora, yo les puedo decir por experiencia, llevo años vegetariano y hay veces paso por sitios donde huele a carne y mi animal todavía me dice, o sea, empiezo a salivar y yo me doy cuenta, ¿sí? Pero entonces, o si por ejemplo estoy como dices tú, Javier, en un ayuno intermitente, que realmente no es ayuno intermitente, ahí hay una cuestión de lógica. Si nosotros tenemos el carro y antes de acostarnos, fuimos a la gasolina, le llenamos el tanque. Si nosotros nos levantamos a gasolinera a volverla a tanquear, eso es un absurdo, porque es realmente un absurdo. Y eso es lo que hacemos. Nosotros a veces comemos y nos vamos a dormir y nos levantamos y lo primero que hacemos es ir a la cocina a buscar algo de comer. Entonces, todas las actividades automáticas y subconscientes son las que tenemos que empezar a mirarnos. Porque eso no solamente ocurre con estructura material y nuestra comida densa, eso también ocurre con los sentimientos y ocurre con nuestros pensamientos y somos automáticos en nuestra vida. Ahora, lo que pasa es que la lectura era lo básico, ¿no? Que es la parte, la estructura material. De ahí para allá hay otra cantidad de fuerzas que siempre nos están dirigiendo y nosotros nosotros no vivimos sin darnos cuenta, sin contar con todo riendo con los más media, con los medios de comunicación, con Hollywood, con todo el entorno, los periódicos, las noticias, nos van dirigiendo. Y realmente tenemos que comenzar a tomar conciencia de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y nuestros actos. Y comenzar ese proceso de ir bajando un poco el ego, como bien lo dices tú, Javier, y dándole espacio a la parte espiritual en nosotros. María, tú ibas a decir algo. No, quizás para complementar solamente algo muy corto, ¿no? Ese cambio, como Javier dice, debe ser de manera consciente y a nuestro propio ritmo, ¿no? Porque es como cuando en la casa que la mamá le decía, estése quieto, y apenas la mamá daba vueltas, pues lo olvidaba y seguía. No, entonces es toma de conciencia pero de todas maneras hay que entender que cuando uno pone el pie en el camino, es porque uno quiere comenzar a escalar a esa espiral. Entonces, a veces necesita, en ese cambio que hablaba acá, ¿no? De ese cambio de la forma material corpórea que tiene que... ese es mi vehículo, ¿no? Eso es con lo que yo cuento. Y no hablo de la parte material, no. Recuerden que, como hemos visto, que lo que llamamos la personalidad, somos 4 cuerpos en uno: el etérico, el astral, el mental y el físico, ¿no? Tenemos que trabajar con eso. Entonces necesitamos ponerlo de cierta manera y en ciertas condiciones que nos permita poder realizar y llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y no quiere decir que tengamos que hacerlo porque la escuela lo dice o porque no. Ya podemos ser vegetarianos, pero es una moral o es una cuestión de, no sé cómo decirlo, como por salud o por estar simplemente, y es correcto, no estamos diciendo que no, y muchos a veces lo necesitamos en cierto momento, ¿no? Necesitas tranquilidad, entonces están las herramientas para eso, pero cuando uno quiere dar un paso más allá, necesita ciertas condiciones que se dan mediante lo que en realidad decían, ¿no? No lo que le echamos por la boca, sino la crítica, el odio, el rencor, esas cosas que nos mantienen aquí dando vueltas, ¿no? No nos dejan despegar. Entonces es importante
que ese paz y esa comprensión lleguen y se den en el momento adecuado. Cuando uno diga, listo, voy a empezar ese camino espiritual llamamos ese cambio, esa transformación interior, entender por qué, no por pesar, es cierto, es comprensible, pero más allá está la parte que es la importante, es comprender que para ese trabajo se requieren ciertas condiciones. José. Bien, mira, abundando o tratando de ayudar al amigo Javier, la teología, más bien la hermenéutica, nos enseña lo que es, o sea que al estudiar la Tanaj, tenemos que ver realmente el contexto que está envuelto en el versículo que vamos a mencionar. Y en el caso, él menciona el versículo donde Jesús dice que entra por la boca no es lo que envenena. Jesús, como bien dijo María al principio, pertenecía a los esenios. Pero si no me equivoco, fue en la lectura que hizo María. Jesús era practicante, participaba en la lectura de la Torá en la sinagoga. Jesús más que nadie sabía la alimentación correcta que Yahweh le había dado a lo que dice Jesús proviene porque los fariseos y los escribas estaban siempre en persecución en contra de Jesús. En este caso, esto empieza en el versículo 15, donde si lo lees detenidamente vas a ver que los fariseos acusando a Jesús y a sus discípulos de comer el pan sin lavar manos. O sea, lo de ellos era la purificación antes de comer el alimento. Entonces Jesús, sabiendo los corazones de los fariseos cómo estaban, aprovecha ese momento y empieza a hablarles. Pero lo que está diciendo Jesús realmente no, el énfasis, la fuerza del versículo no está en lo que entra por la boca, sino en lo que del corazón, lo que sale de la boca, que es lo del corazón. Él está diciéndole a los fariseos la hipocresía con la que hablaban. Gracias, José. Y de todas formas, porque hay veces nosotros nos circunscribimos a lo que a través de la iglesia oficial, ¿no? Cuando se hizo no solamente la Torá, sino el Nuevo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento que se comenzó a recopilar casi al siglo IV, entre el siglo III y siglo IV, estaban las comunidades gnósticas y de los evangelios gnósticos no los quisieron poner. El canon bíblico solamente daban lo que le convenía a la religión de Estado y los otros lo comenzaron a perseguir. Entonces, comunidades gnósticas que hicieron fueron y los enterraron. No había editoriales como hoy, no existía entonces escribían era en papiro. Y algunos de esos, o sea, por razones de magia, del espíritu, se mantuvieron escondidos, salieron a la luz siglo XVIII, siglo XIX, está el Códice de Colonia, están los manuscritos Qumran, y hay algunos otros que se han ido desenterrando, ¿sí? Y esos textos son muy profundos, en especial porque no han sido tocados. Son textos casi que vírgenes, porque no han visto en los intereses de las iglesias de Estado. Entonces, podríamos decir, son un poco más vírgenes. No sé, creo que José, tú estuviste en un servicio, porque fue este año, en donde inclusive ese servicio lo hicimos tú y yo, Luz, que Luz abrió con un ritual de un tracto del Evangelio de Tomás, creo que era. Y ahí Jesús hablaba la importancia del vegetarianismo, de no matar, pero no matar no solamente hombres, sino también animales. ¿Ya? Entonces, claro, es importante a veces entender el canon bíblico que existe, pero hay veces también tenemos otras fuentes y esas otras fuentes están, porque se puede
llegar a comprar enseñanza a través de eso, como por ejemplo el Evangelio de la Pistis o el Evangelio de María. Hay varios, ¿sí? Está, creo que es el Evangelio de los 12 apóstoles. Tú me recuerdas, María, hay uno que, hay varios evangelios que nosotros en la escuela hacemos rituales con esos evangelios, precisamente por eso. Entonces, digamos, ese tipo de enseñanza, hay veces los vemos solamente en forma literal, pero tienen, como decía yo al principio, otro tipo de vez que en la medida, eso le pasa a uno, por ejemplo, con un libro. Lo leyó cuando tenía 20 años y de pronto lo volvió a leer y uno dice, oiga, pero yo, ¿cómo así? Yo leí 20 años y ¿por qué no lo entendí? ¿Y por qué ahora sí lo entiendo? ¿Y por qué esto yo no lo vi cuando tenía esa ley por primera vez? Es porque nuestra estructura de conciencia había evolucionado de alguna forma. Entonces, en ese cambio de conciencia es que nosotros podemos percibir lo que está escondido. Entonces, ese es un proceso que es bonito porque en eso estamos todos, ¿no? Y tengamos seguridad que si estamos en ese proceso del cual tú hablabas, José, de purificación, porque cuando se habla del alimento, se está hablando más que todo es del alimento sagrado, no es alimento que nosotros nos sentamos porque práctica, nos sentamos a la mesa y oramos y damos gracias por, así seamos vegetarianos o no, por la cosa que tenemos en la mesa y eso no tiene nada que ver. Claro, es un nivel de interpretación y es válido, pero hay otros niveles. A eso es que nos referimos. Entonces, uno de esos niveles, ¿cuál es? Que nosotros tenemos que hacer un proceso presente, José, de purificación. Cuando nosotros, por ejemplo, nos volvemos vegetarianos y cuando empezamos a hacer esos procesos de limpieza, estamos dando nuestra alma. Y cuando llegamos a un servicio en la escuela espiritual, vamos a recibir el alimento sagrado del Espíritu en una forma. Entonces, no es solamente una purificación de irme yo a lavar las manos al baño. No, es más profundo que eso. Entonces, en ese contexto es que por eso decimos que hay diferentes niveles, ¿no? José, ibas a... Yo siempre digo que la dieta no te hace santo, pero el santo hace dieta, porque como mencionaba, el dar gracias por los alimentos, yo me pregunto, ¿cómo podemos dar gracias? Mencionabas ahorita, Javier mencionaba la chuleta. ¿Cómo podemos dar gracias por sangre derramada? O sea, por una masa, se mató un animal, se sacrificó un animal, como él bien me dice, en una forma a veces hasta cruel. Entonces nosotros vamos a dar gracias por eso, como que no hay mucha lógica. No hay lógica. Y mira lo que tú acabas de decir, José. La lógica no nos funciona. Nos funciona, por ejemplo, para hacer negocios. La lógica nos funciona para programar. Nos sirve en muchas cosas, pero a veces no la utilizamos para las cosas del alma. Entonces, a veces es bueno usar esa lógica también para otras vertientes, ¿no? Y bueno, vamos a dejar por ahora esa parte para que, porque Javier creo que querías decir algo, ¿cierto? Sí, quería agregar de que hay reflexiones que uno ha venido haciendo durante toda su existencia. Esa razón muy importante en relación con el comportamiento y no solamente el alimentario, ¿no? Y es que cuando uno ha leído un poquito, uno sabe que en casi todas las religiones, en casi todas las corrientes espirituales, se enfatiza el cuerpo físico es el templo del espíritu. Y como tal hay que darle cierto tratamiento, hay que darle cierto cuidado. Ahí es donde pienso yo que con el poder del discernimiento, poco a poco, uno debe poner atención, observar aquellos tratamientos, en este caso con lo que uno come, cuáles cosas son las que le van a ayudar a uno a consagrarse, a honrar ese cuerpo físico que uno recibió para prepararlo para los procesos espirituales.
desde luego que en esto, yo creo que ese es uno de los, cuando uno está iniciando, como aquí en esta escuela, ese va a ser uno de los primeros pulsos que uno se va a echar con el ego, ¿ah? El ego va a estar dispuesto a decirle, no, pero Javier, y la proteína, si la carne es de proteína, es necesario, desde hace 80,000 años el hombre, desde que era cazador, ¿verdad? Eso fue lo que le permitió a la sociedad humana, más cuando inventó el juego, entonces le sabía más rica la chuleta y todo eso. Pero no, o sea, dependiendo del grado de conciencia que uno tenga sobre el comportamiento alimentario, uno va a discernir qué comer y qué no comer. Ahora que ustedes sobre la práctica del alcohol, yo en algún tiempo fui muy deportista en eso, con el alcohol. Era feliz disfrutar con mis amigos. Yo disfrutaba los viernes en la noche, que iba a ser el sábado y todavía el domingo. Y hubo un momento en que me di cuenta que eso no era correcto. Y y esto sí lo hice abruptamente, dejé de tomar. Pero siempre iba con mis amigos a los bares. Recuerdo que una vez en una fiesta que se prolongó mucho, me tomé 17 gingireles en una noche. 17 sodas. Y amanecí exactamente igual de goma o resaca o como si hubiera tomado. Pero vean esto, está bien, qué bueno, ya dejó, Javier Laure ya dejó de tomar, pero iba a los mismos ambientes. Entonces, ¿cuánto había progresado? ¿Cuánto había progresado? Es como que yo me haga vegetariano, pero busque cómo pasar por los restaurantes donde están haciendo los asados, ¿verdad? Para pegar un narizazo, por lo menos olerlo. Es el interior de uno el que le va a decir la forma, incluso que tiene que ir dejando poco a poco para procurar esa necesaria transfiguración. Gracias. Gracias a ti. De pronto, Henry, ahí puede, de lo que es que hubo realmente, aquí un cambio, ese espiritismo, quizás es un poco esa parte, ¿no? Son esas entidades que esos parásitos, ¿no? Que es alimentando. Ese lo vamos a tratar, creo que de pronto lo hacemos en la próxima, porque es muy bueno que tú hayas tocado eso, Javier, porque vamos a tocar ya en qué consiste ese parasitismo, porque hay unos parásitos y hay unas diferentes entidades en esos espacios, cuando hay seres que son alcohólicos y cuando mueren, ellos no quieren seguir el proceso de desencarnación y de muerte, quieren quedar en ese mismo ambiente, ¿sí? Entonces necesitan los vapores, pero como no tienen el cuerpico, entonces van a esos sitios. Y eso es por eso uno y eso se percibe ese ambiente tan lúgubre y tan nocivo, ¿no? Pero eso entonces lo vamos para tocar en la próxima reunión, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Mira, cambiando el tema, como digo, escuché en la lectura de María, mencionó la fuerza de la jerarquía. A ver si puede abundar un poquito más acerca de qué es la jerarquía. A ver, ¿cuál forma la escuela espiritual? De alguna forma, lo que se hace es que era hermético. Vamos a hacer otra lectura, bien lo que es el cuerpo vivo. Ay, ese gatito. No lo voy a... el cuerpo vivo, para que podamos comprender y entender en qué consiste, porque es un cuerpo vivo, ¿sí? Cómo se ha ido formando, ¿sí? Y así como nosotros, como cuerpo vivo, percibimos, tenemos un pensamiento y tenemos unos sentimientos, ese cuerpo vivo del cual nosotros le llamamos que es la escuela espiritual, está conectado.
no solamente a la comunidad de almas vivas, sino a las otras comunidades, a las otras escuelas espirituales de antaño que han logrado la liberación. Entonces, José, cuando una escuela espiritual como la Rosacruz de Oro llega el tiempo de la cosecha, se tiene que elevar, pero tiene que dejar una base para una nueva manifestación. Entonces, la nueva manifestación tiene que venir y tiene que partir de abajo hacia arriba, crear ese campo de fuerza y llega en un momento dado que se une con la anterior manifestación. En este caso sería a un futuro con el lector rosacruciano. Entonces, se va creando como una especie de jerarquía de todas esas entidades que han logrado la liberación. Y muchas de esas entidades ofrecen su ayuda para una escuela espiritual como la nuestra. Entonces, porque digamos, eso es un fundamento muy importante dentro de la escuela, porque la escuela es un campo de fuerza y se habla de la cadena magnética de la fraternidad, porque es una cadena en donde no es la cadena que nosotros vemos aquí, que es un anillito unido con el otro anillito, no, son como circunferencias circunscritas una con otra, como esos nudos celtas, que uno no los percibe, pero están todos entrelazados, ¿no? Entonces, y son siete aspectos entrelazados todos entre sí. Entonces, son cuerpos vivos que cuando llega el momento de la limpieza astral, lo que llaman de los cataclismos y toda esa situación, esos cuerpos se elevan y van formando toda esa cadena de la fraternidad. Y esa fraternidad, José, nos ofrece la ayuda. Nosotros por eso estamos también en una escuela espiritual. Nosotros estamos en una escuela espiritual porque entendemos que solos no podemos hacer este proceso, ¿sí? De pronto uno puede llegar a un nivel de discernimiento, pero a un discernimiento más que todo intelectual, pero no se va a tener la fuerza necesaria para romper la inercia del ego. No se va a tener la fuerza necesaria para romper la inercia de la herencia, tanto de los padres como la herencia kármica. Y no va a tener la fuerza suficiente para poder sobrepasar la inercia de la dialéctica en sí, porque son diferentes niveles de resistencia que vamos a ir encontrando. Y para eso está esa fraternidad. Esa fraternidad nos ofrece su ayuda, José. No estamos solos. No estamos solos. Adelante. Una cosita sencilla, José, lo mismo para todos. Miren, es lo mismo que siempre hemos dicho, como es arriba, es abajo. Entonces imaginémonos que este mundo tan formado, asimismo hay otros mundos muy formados, pero ambos nos estamos alimentando. Sí. Gracias. No, y también otra cosa que no solamente es ayuda, ¿no? Sino es esa intermediación, porque la fuerza puede ser como un rayo y nos chamusca. O sea, esta corporeidad no está preparada para recibir esa radiación. Entonces, tenemos un campo de gracia que es un condensador, ¿cómo se llamará? Como un transformador. Lo pone, un transformador que lo adapta para que nosotros podamos acceder a esa fuerza y a esa gracia, ¿no? Entonces, no solamente de acompañamiento y de guía, y viene, porque quien, como decíamos en otra presentación, ¿no? El iluminarse es visto al llegar a esa montaña, ¿no? Pero no llegar a esa montaña para sentarme a disfrutar de la belleza de la vista, de lo que yo puedo ver abajo, no. Es volver, esos enviados regresan por amor a este trabajo que hay acá para formar de nuevo esas escuelas y esos campos de trabajo, llamémoslo así, y poder mantener, porque hasta que el último de la casa que llegue, el papá no cierra la puerta, ¿cierto? Igual ocurre, ¿no? Es este proceso de regreso a casa, hasta que el último no llegue, no dejarán de venir esos enviados a preparar ese trabajo. Pero entonces son rosas que ya han terminado su proceso. Claro.
O sea, ya es una cadena de liberados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a citar nombres. Por ejemplo, la comunidad de los maniqueos. La comunidad de los maniqueos, ellos recogieron su cosecha y se elevaron, ¿sí? De ahí es donde proviene toda la enseñanza del Grial, por ejemplo, ¿sí? Después, 700 años después, vinieron los cátaros y 700 años después vinimos nosotros, ¿sí? Entonces, cada uno recoge su propia cosecha. Ese es el símbolo del arca, ¿ya? El arca, o sea, el arca es el símbolo de una escuela espiritual y tiene como objetivo elevarse. Ese es el objetivo, o sea, recoger la cosecha de lo que está maduro en este mundo caído. Entonces, se recoge esa cosecha y se pasa a otro nivel. Hubo una comunidad intermedia, José, que se llama Rosa Cruz, clásica, ¿sí? Más o menos del siglo XVII, cuando apareció Johann Valentin André y todo este grupo del Círculo de Tübingen en Alemania. Y de ello nosotros hemos recibido mucha ayuda. Por eso se habla de los hermanos mayores. ¿Por qué se hablaba de los hermanos mayores? ¿Por qué se habla de los... se habla hoy en día todavía en algunos círculos de los hermanos mayores? Porque cuando se está en ese proceso de transformación se necesita la ayuda de ellos. Pero ellos ya no se pueden materializar porque ellos ya hicieron su proceso de liberación. Entonces ellos ya no se materializan, ellos ya están en otro nivel, digamos, de tipo astral. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos el proceso, ahí me estoy adelantando a la charla del cuerpo vivo, cuando nosotros comenzamos la escuela espiritual, antes del año más o menos 1953, cuando un alumno de la escuela espiritual fallecía, era recibido por los hermanos mayores, o sea, por la Rosa Cruz clásica, porque ellos eran los más cercanos, pero ya estaban con una vibración mayor. Y ellos eran los que lo recibían, pero no era tan fácil ese proceso, porque ellos ya estaban muy elevados. Pero ¿qué ocurrió después del año, en septiembre de 1953, en el Lectorium Rosacruciano? Hubo el nacimiento de la luz, después de 30 años de trabajo continuo. Entonces, gracias al comportamiento de vida del que hablaba hoy la lectura, de todos sus integrantes, ese campo se volvió tan grande que pasó de ser un campo de fuerza a ser un campo de luz. Cuando se genera un campo de luz en una escuela espiritual, en un cuerpo vivo como estos que se están formando, los alumnos que están al interior y fallecen, entran a una esfera de transición. Y en esa esfera de transición pueden continuar el proceso y ya no tienen que volver a encarnar. Entonces, esa es una de las ayudas también que se genera dentro de un cuerpo vivo, ¿no? Antes de terminar, me gustaría hacer una aclaración y me gustó lo que dialogaron con respecto, por ejemplo, al pescado y con respecto a otras carnes. Cuando una sociedad consume mucho cierto animal, comienza a tomar algunas características específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las comunidades, las sociedades que comen mucho marrano son sociedades que se caracterizan por la hipocresía. Comienzan a tomar esa característica. Las que consumen mucho pescado toman la característica de mucha crueldad. Y así sucesivamente, cada animal tiene su propia característica, ¿sí? Entonces, por eso vemos sociedades como la japonesa en la Segunda Guerra Mundial. A nosotros nos hablan del problema de los alemanes, de los neonazis con los judíos, pero nadie habla de la masacre que hicieron los japoneses en China, que comparado con lo que hicieron los alemanes, o sea, los alemanes es un juego de niños. La crueldad de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial no tiene límites, ¿sí? Y ellos comen pescado crudo. El famoso también sushi, que es medio crudo. Entonces, digamos, esas fuerzas finales se van apoderando de alguna forma de la sociedad que los va consumiendo, los va enredando y los va cristalizando cada vez más en su comportamiento. Pronto, José, ¿ibas a decir algo? Mira, sí, una pregunta. ¿La escuela espiritual da alguna instrucción de cómo hacer esa transición en la alimentación? No, solamente recomienda que sea progresiva, pero eso ya sí es muy individual. O sea, que progresiva, estás tratando de decir que sea paulatina.
paulatinamente, de Sí, poco a poco. Sí, ahora, por ejemplo, con respecto a lo que decía Javier de la dieta lacto-vegetariana, las 3 comunidades más longevas del planeta, una está en Vilcabamba, Ecuador, la otra está en Okinawa, Japón, y la otra está en el Valle del Hunza, al norte, allá por ahí en Cachemira, o sea, en Pakistán, al norte, llegando a la frontera con China. Que eso es hermosísimo, eso nada más esas montañas, eso es bellísimo, ¿no? Y esas 3 comunidades se caracterizan porque su dieta, y no es dicho por nosotros, ustedes lo pueden mirar en Wikipedia si lo quieren, los científicos, los que han ido, porque eso se descubrió gracias a National Geographic, cuando hacían sus videos, iban a todos esos sitios, ellos lo descubrieron. Entonces de ahí vinieron los científicos a investigar. Son más que todo dietas lacto o vegetarianas. Y esas comunidades, sobre todo la del Valle del Hunza, ellos llegan a vivir promedio, 110, 120 años. Porque hay veces uno encuentra longevos en ciertas comunidades, 100, pero no es el promedio. Allá son promedios, pero más del promedio, por ejemplo, allá en el Valle del Hunza, ellos procrean. Hay señores que tienen 95 años y todavía pueden procrear hijos. Caminan, los de 95 y 100 años, caminan un promedio de entre 10 y 15 kilómetros diarios. Sí, o sea, y ahí puede uno continuar, porque lo que decía Javier, hay veces uno quiere buscar ese es uno de los guardianes del templo. O sea, lo que decía Javier, nosotros somos un templo. Y tenemos guardianes que no nos permiten entrar al templo. Y uno de esos guardianes es precisamente la justificación. Porque nosotros queremos justificar nuestro comportamiento. Entonces, justificamos ya sea con la Biblia o ya sea con algún elemento científico, ya sea con cualquier cosa, o la parte cultural. No, pero es que yo, ¿cómo voy a volverme vegetariano si mi mamá vive conmigo y ella no quiere que yo sea vegetariana? Eso es un ejemplo que puede ocurrir. O yo, ¿cómo voy a hacer esto? Siempre estamos justificando el no hacer las cosas, ¿sí? Y vamos a encontrar siempre motivos para no hacer las cosas, siempre. Entonces es lo que también decía Javier, esto es un pulso para el ego, a ver hasta qué punto está posibilitado para comenzar un proceso. Ahora, les aclaramos que ustedes son miembros y como miembros, o sea, nosotros solamente le estamos dando un panorama de lo que ocurre adentro del lectorio, penetrar en el campo de fuerza en el lectorio, qué incidencias tiene, cuáles son los cambios, porque no podemos pretender estar en una escuela espiritual transfigurística y seguir siendo los mismos. Tiene que haber un cambio, ¿sí? Si queremos darle paso a otro que está en nosotros, que parte de la rosa, que los hindúes llaman el principio Atman, pues tenemos que darle espacio. ¿Y cómo le vamos a dar espacio? Pues entregando lo que es nuestro ego. Entonces, por eso queremos que ustedes como miembros se vayan acercando un poco más y vayan percibiendo lo que es realmente un proceso espiritual en la vida diaria, ¿no? Sí, porque no hay, esto es como dice Henry, es en la vida diaria, uno no dice voy a ir al colegio o a la escuela de lunes a viernes como decía o como hace cuando estoy aprendiendo a escribir no, esto es una cosa, es pasar al acto, como se dice, ¿no? No hay o sea, pero igual, tiene que ser esa comprensión, tiene que llevar a esos cambios, no porque yo tenga afán de ir más rápido, no, es porque realmente está esa necesidad, es como cuando a uno le hunde en la cabeza, decía, creo que es en algo zen, dice que qué es lo que el maestro dice, que el alumno le dice, ¿qué tengo que hacer? O no sé, le dice, tú tienes como cuando estás, le empuja la cabeza y que lo único que quiera es aspirar, así, o sea, tiene que ser una necesidad que lleve a ese cambio, no de otra manera. La lectura hablaba
en un comienzo del nuevo comportamiento de vida precisamente, ¿no? Que es un nuevo comportamiento está justificado por nuestros sentimientos, aclarado por el pensamiento y que se lleva al acto. O sea, ahí está hablando que nosotros estamos atrayendo unas posibilidades que provienen desde arriba, paz, pensamiento, se vivifican con nuestros sentimientos y en últimas se lleva al acto. O sea, es un triple proceso de conciencia, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. No sé si algún hermano o hermana tenga algún comentario o algo más que quieran. Dice aquí Lina, ¿me pueden explicar la forma correcta de hacer ayuno? No, mira, eso también es muy personal. Yo el ejemplo que daba no era para incitarlos a que hicieran ayuno intermitente. Honestamente, los tengo que decir, yo llevo más de 40 años haciendo eso y me ha servido, pero lo hice. Yo les recomiendo, cuando lo leí yo ya lo hacía. Es un libro que se llama La Antidieta. ¿Y por qué ese libro? Porque en ese libro ustedes van a encontrar en alguna parte de ese libro lo que es el ciclo circadiano. Y el ciclo circadiano es muy bueno para nosotros, porque el día está dividido en tres grupos de horas, digamos. Entonces, hay un grupo de horas que es para cuando nosotros nos alimentamos, otro cuando asimilamos y el otro para la eliminación. Entonces, creo que es entre las 4 de la mañana y las 12 del día es el proceso de eliminación. Eso no quiere decir que no debamos comer nada. Si le da a uno hambre, pues cómase un pedacito de pan o la fruta, ¿sí? Entonces, que le dé energía al cuerpo, pero que no le rompa el proceso de eliminación. Y así, entonces, pues uno va regulando más el metabolismo. De 12 del día a 8 de la noche, ahí viene el proceso de la ingesta, ¿sí? Y a las 8, de 8 de la noche a 4 de la mañana, pues es el proceso de la asimilación. Uno se acuesta, la conciencia se divide y el cuerpo se reposa y comienza a hacer todo su trabajo tranquilamente. Nosotros nos levantamos, ¿sí? Y eso sí me parece que es algo, como lo decía José, la lógica, pero que a veces la lógica no la usamos. Ahora, lo primero que tiene que levantarse es, en ese momento llega uno, esa conciencia de otros planos. Así sea de la parte de esta dialéctica, pero es cuando uno como que más debe estar dando las gracias y tratar de percibir ese despertar en el cual uno se encuentra, ¿sí? Y dejar al menos una pausita para percibir a dónde está llegando uno y al menos uno pedir que ese día tenga un carácter al menos de algo espiritual, ¿no? Y que cuando nos vayamos a dormir nos recordemos de eso, que cuando nos despertamos y hicimos algo para que se manifestara en nosotros el espíritu. Entonces, como que darle continuidad a eso, ¿no? Y no levantarnos solamente a pensar en la comida para nuestro animal. La nevera. Tania, yo no sé si Javier levantó de nuevo o si no le damos la mano a la voz a Tania. Ok, Tania. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, sí. Qué bueno ir. Hay algo que, ¿verdad? Que pienso yo, ¿verdad? No sé si es lo correcto lo que voy a decir, es que cuando nosotros vemos nosotros estamos en un proceso de evolución. El plan divino, lo que plantea, entiendo yo, es el proceso de evolución, ¿verdad? Esa evolución que lleva a la humanidad y que nos lleva a nosotros a evolucionar espiritualmente también. Cuando hablamos de evolución, yo pienso, cuando vemos otros seres, el proceso de evolución viene desde el nivel mineral, vegetal, etc. Cuando nosotros tuvimos ese proceso de evolución, y limitamos a otros seres ese proceso de evolución, entiendo yo. Entonces no estamos no estamos ayudando a la humanidad en eso que nosotros planteamos, ¿verdad? Que es seguir elevándonos en una espiral ascendente. Cuando nosotros comemos carne,
pues obstruir el proceso de evolución. No solamente eso, sino que nos hacemos más densos. Al ser más densos no podemos evolucionar y espiritualmente de manera ascendente. Entonces pienso yo que sería contrario al axioma que debemos tener todos, que somos una unidad. Si somos uno y nos vemos en cada uno de nosotros, en cada cosa que conforme la creación, pues entonces no estamos haciendo el trabajo, ¿verdad? Que queremos, ¿verdad? Que deseamos todos, dirigidos a la liberación. A veces pienso que eso, pues tenemos que nosotros mismos, dentro de nuestra voluntad, si aspiramos ese proceso de transfiguración, tenemos que la voluntad de nosotros tiene que ir en esa dirección. Eso es un proceso, cada cual está, ¿verdad? Toma esa decisión, eso es muy individual. Pero pienso que si nosotros nos planteamos ese proceso, no obstruir ese proceso de evolución y vernos como un todo, ¿verdad? Que está en ese mismo proceso de evolución, como son los animales, como son los vegetales, como son todo ese proceso que hemos pasado nosotros todos por eso. Pues entonces no estamos, ¿verdad? Ayudando a la humanidad, ¿verdad? Que pueda evolucionar. Es algo que yo pienso que eso es así, ¿verdad? No sé si estoy equivocada. Tania, Así que, claro, cada cual pues tiene su dirección, ¿verdad? Yo no me atrevería a juzgar a alguien que está en un proceso, quizás que come carne y está en este proceso. Cada cual, unos vienen adelante, otros atrás. Unos están más adelantados, otros más están atrás, pero eso no quiere decir que no lleguemos a la meta. ¿Ves? Tania, muchísimas gracias por ese comentario tan profundo que acabas de hacer, realmente, porque aquí vamos, digamos, hay dos aspectos a clarificar. Vamos a empezar por la última parte, cuando dices no, la parte de no juzgar a los que comen carne, y eso es fundamental. Y ahí podemos tomar la primera pregunta que nos hicieron. No es tanto lo que entra como lo que sale. Si nosotros nos volvemos vegetarianos y estamos juzgando a los que comen carne, estamos peor que ellos. Sí. Vamos a estar peor. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros decimos volvernos vegetarianos, es porque no es lo que todos de una forma lo han dicho, es por conciencia. ¿Sí? Y porque respetamos la conciencia de otros. Entonces, en ese sentido. Pero tú también hablas de algo que es muy bonito, y es el concepto de evolución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tú te puedes dar cuenta en todo lo que tú dices, estás clarificando algo, y es que la evolución no es automática. O sea, la evolución depende de nuestros actos. Y nosotros no vamos a juzgar a otros seres de acuerdo a su comportamiento, porque no somos quienes para juzgarlo. Pero tengamos la plena seguridad que la ley del espíritu sí juzga. Y esa sí que es implacable. Entonces, hay veces uno lo que quiere y uno lo que siente es compasión. Y uno no quiere que sean juzgados, porque que viene es duro, viene muy duro y viene con mucha fuerza. La vibración que está penetrando en este momento el planeta es una vibración demasiado grande, y nos está dando la oportunidad de dar el salto cuántico. Pero vamos a llegar a un momento, hermanos y hermanas, sobre todo en en el 2025, en donde se va a crear la división y se va a establecer o es blanco o es negro. O pasamos al siguiente nivel o nos vamos rumbo a una caída. Y eso es el proceso de elección. Y cada uno va a tomar su propia decisión. Entonces nosotros no entramos a juzgar. Sabemos y entendemos que la evolución depende de nuestros actos, y vamos a ir en concordancia con esos actos para entrar en esa corriente liberadora que está penetrando toda la tierra y que está poniendo todo boca arriba, ¿sí? Y transformando todas las esferas sociales, tanto a nivel político, social, económico, y lo que va a seguir va a ser cambios drásticos de aquí en adelante. Entonces,
vamos a poder percibir, ustedes lo están percibiendo, lo que es un desenmascaramiento. Porque cuando uno abre una alcantarilla y la luz penetra, se ve todos esos animales, todos esos bichos que están ahí, ¿cierto? Eso es parte de la luz que está penetrando, está desenmascarando. ¿Para qué está desenmascarando? Para que nosotros podamos de alguna forma percibir lo que sucede en este mundo y podamos tomar una decisión más concienzuda y que podamos nosotros determinar qué camino vamos a tomar, porque en estos momentos, en estos tiempos, todo lo que se escribió en la Biblia, todo lo que se ha escrito en otros, como el Mahabharata y en otros textos, se escribió para este tiempo. Entonces, es el momento de la elección y todo está dicho, todo se está percibiendo y la evolución depende del acto que cada uno y de las decisiones que cada uno de nosotros tome. Nosotros nos gustaría abrazarlos y que todos fuéramos en conjunto en esa corriente liberadora, porque además, déjenos decírselo, además de las corrientes de Acuario, estar en una escuela espiritual de buena fe es una doble espiral de trabajo, porque no solamente es la espiral de Acuario, sino también la espiral del espíritu como tal y el campo de fuerza de la fraternidad dentro del Lectorium. Es una doble, digamos, es como un doble motor que nos ayuda a romper la inercia en la cual estamos inmersos. Entonces, lo que tenemos que ver es la oportunidad que tenemos, tanto a nivel de humanidad como a nivel de grupo en una escuela espiritual. No estamos diciendo que seamos la única. Hay otras. ¿Cuáles? Ahí sí no podemos entrar a decir cuáles como tal, porque no tenemos esa... No estamos capacitados para decir realmente cuáles. Dijimos en dónde están, pero no las nombramos porque igual podríamos dar un nombre, como un ejemplo, taoístas, pero hay muchas escuelas taoístas y no sabemos cuál de esas realmente lleva el camino liberador, por darles nada más, ¿no? Entonces, pero sí es una oportunidad que tiene nuestra conciencia, que tiene nuestro microcosmos de poder meternos en una espiral. Javier, ¿te acuerdas que tú decías, es que yo me siento como en un torbellino, como en un tobogán? Lo decía la vez pasada. Así está la humanidad, Javier. Así está, tal cual. Que no tiene opción. Entonces, o va para arriba o va para abajo. Pero no va a haber términos medios. Y menos a partir del 2025 no hay términos medios. O cogemos el camino de derecha o el camino de la izquierda. Va a suceder más o menos lo que pasó al final de Muria y al final de la Atlántida. Sí, por eso es importante al menos ese toque, ¿no? Porque como decía Henry, va a ser parte de una conversación posterior, ¿no? Está ese campo que acoge, no nos acoge a nosotros, porque como personalidad, pues ya hasta ahí llegamos, ¿no? Pero ese microcosmos va a tener la oportunidad de un desafío diferente dependiendo de esa elección. Yo no sé si haya una última pregunta, un último comentario, porque yo creo que... Sí, yo pierdo la noción. Yo quisiera hacer dos. Uno a favor del vegetarianismo. Y es que nosotros nos educaron en la falsa creencia de que la carne es parte consustancial de la dieta del ser humano, y eso no es cierto. En primer lugar, reconociendo que nosotros somos poseedores de un cuerpo que tiene una evolución biológica de otros seres, homos o homínidos, ese es nuestro género, Homo sapiens. Resulta que, y uno lo ve incluso en los primates actuales, son vegetarianos. Incluso los ojos nuestros, nosotros no tenemos los ojos de los felinos para cazar presas que se mueven, que en ellos la visión nuestra es cromática y es para discernir que está maduro y que no en la flora. Y esto lo aprendí yo gracias a un libro muy interesante
de Edmund Morris, El mono desnudo. Hasta ahí de que incluso un tibón o un chuletón dura 48 y más horas para poder ser asimilado en el organismo. Un plato de lentejas al día siguiente ya no está, ya fue asumido. Y con la carne se generan una gran cantidad de subproductos que provocan cáncer, y eso lo ha demostrado la ciencia. Hasta ahí con lo del vegetarianismo. En relación con unos comentarios que hicieron sobre esos, que es muy bello, sobre esos hermanos mayores, recuerdo una frase del Maestro Jesús que dijo que no hay amor más grande que da aquel hombre que muere por sus amigos. Y esto me trajo a recordar algunas lecturas que hice yo de los hindúes y del mismo budismo, para los cuales su camino lleva al nirvana. Y dicen ellos que hay hombres que ya se ganaron el mérito de estar en el nirvana, pero renuncian y se devuelven a ayudar a sus hermanos. O sea, no siguen su continuación del camino al cielo, sino que se devuelven para poder ayudar a sus. Y eso, bueno, eso está en relación con un principio también muy importante, que es el aprender a renunciar a los frutos de la acción. Muchas gracias. Muy bonito. Y esa parte del amor, te agradecemos. Y lo complementaríamos algo, porque dicen que da la vida por sus amigos. Pero la tarea más principal, claro, tenemos que dar nuestra vida por la humanidad, y eso es fundamental. Pero una de las mayores tareas, sobre todo para estos tiempos, es amar al enemigo. Porque uno puede dar la vida por los amigos, pero a veces es más complejo amar al enemigo. Y normalmente el enemigo no está afuera, está adentro de nosotros, por nuestra percepción dual, ¿no? Entonces, muchas gracias, Javier. María, cierras con algo. Yo no tengo mi rosita aquí. De pronto no sé si ustedes la tengan. Sí, claro. Ahí está, aquí está, Luz. Sí. Gracias. Gracias a todos de antemano, y muy bonito el gato. Ay, sí, hermoso ese gatito. Entonces, vamos a cerrar con una rosa mística 100. Dice: una fuerza en el espacio nos impulsa vivamente. La muerte está siempre ante nuestros ojos y nos lleva a través de la noche. Somos uno con toda esta vida que va de pena en aflicción. Y a pesar de los esfuerzos más nobles, el reposo del alma llega. Hasta que en el movimiento divino al servicio del espíritu séptuple, sin ser ya impulsados por el yo, nos elevamos en la fiesta de Pentecostés. Es la fiesta de los 7 rayos del amor, que desde la patria verdadera nos quiere sacar de esta prisión y rescatarnos de los fuegos del infierno. Despertad a vuestras almas de entre los muertos. Levantaos, dice la voz. Celebrad la fiesta de los 7 mensajeros de la Nueva Jerusalén. Muchas gracias, Henry. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, y muy linda la reunión. Y entonces, ¿cuál es la próxima actividad, María, si nos puede recordar? El próximo sábado la presentación. Sí, tenemos la presentación el sábado. Este sábado es la tercera de este mes, que la va a dar Henry. Verdad. Y el domingo tendremos conferencia de renovación, que ya les haremos llegar la invitación correspondiente. Un abrazo para todos, una feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos pronto. Buenas noches. Feliz noche. Un abrazo. Feliz noche. Buenas noches.